Hola, quiero darte la bienvenida a la Semana del Ruso Acelerado. Yo soy Katia, experta en el aprendizaje acelerado de idiomas, y en esta semana vamos a ver cómo puedes lograr hablar ruso con confianza y extrema naturalidad, con fluidez, en solo 6 meses. Incluso si no sabes ninguna palabra y estás comenzando desde cero absoluto. Sé que parece demasiado bueno para ser verdad. Y yo misma creía que era imposible hablar un idioma en solo 6 meses. Incluso desconfiaría de alguien si de esto yo misma, si no lo hubiera vivido, y además lo vi en varios de mis alumnos con mis propios ojos. Y ahora quiero mostrarte un mensaje que me enviaron que es bastante personal, pero quiero compartirlo en esta ocasión contigo. Y quiero mostrarte eso principalmente por 3 motivos. Primero, si alguien te ofrece aprender un idioma en 6 meses solamente, tienes que comprobar que esta persona hable por lo menos unos 3 idiomas para comprobar que su método funciona. Segundo, es absolutamente posible aprender a hablar ruso en 6 meses, incluso si nunca has hablado antes. Y tercero, los primeros 6 meses son solo el comienzo. Después de este periodo, este aprendizaje puede que cambie tu vida, que te lleve a posibilidades que nunca te imaginaste antes. Hola, mi nombre es Luis. Normalmente vivo en la Ciudad de México. Ahí nací, mexicano totalmente. Si me habla en ruso, ya le entiendo. Cuando ella me habla lento, entiendo mucho. Ya puedo ir solo a la calle sin ningún problema. Ya puedo pedir instrucciones. Puedo entender las instrucciones que me están diciendo. Ella dice mucho más cosas en ruso a veces, o solo ruso, y ya le entiendo. Мне нравится быть с тобой здесь, в Питере, с тобой. Мне нравится эта погода, но это очень холодно сегодня. Сегодня это очень холодно. Минус 21 градус. 21. Мы очень много общаемся. Да. На самом деле очень хочу поехать в Мексику, увидеть все своими глазами. Tal como viste, muchos de mis alumnos comienzan desde cero o con muy pocos conocimientos. Algunos piensan que para mí es fácil aprender idiomas o que, tengo algún talento especial, pero la realidad es que no es así. Yo tuve que luchar mucho para encontrar la manera más eficiente para aprender un idioma. Me costó mucho encontrar la manera adecuada, y este viaje de desarrollar mi pasión por enseñar eficientemente la lengua rusa comenzó cuando yo era muy pequeña. Para que entiendas, en mi familia solo se hablaba ruso en estos años, hasta ahora también. Lo máximo que podía escuchar en otros idiomas eran algunas canciones solamente. Yo siempre soñé con hablar español, y todo eso comenzó cuando yo era muy joven. Y para comenzar, quiero presentarte a alguien que marcó mi vida profundamente, Natalia Oreiro. Para quienes no la conozcan, es una actriz y cantante uruguaya, famosa por haber actuado en telenovelas tales como Ricos y Famosos y La Muñeca Brava. Por el éxito internacional cosechado con sus telenovelas, comenzó a ser considerada la reina de las telenovelas y se desarrolló un interés tan grande que se dominó en Oreiromanía. Por lo que pocos saben es que Natalia Oreiro es una celebridad muy conocida en Rusia. En el jardín infantil todas las chicas hablaban de ella. Ella era como una ídola, y mis compañeras cantaban las canciones e intentaban imitar lo que ella estaba cantando. Todo el mundo quería ser como ella. Y yo también quería ser como ella. Quería aprender más sobre ella, sobre su cultura. Así que le pedí a mi mamá que me imprimiera algunas frases en español en su trabajo, porque todavía no teníamos internet en casa. Y ella me las imprimió, me trajo las hojas impresas llenas de frases en español. Me aprendí todas las frases, y me acuerdo que cuando llegaba la noche les decía a mis padres en español, hasta luego, en vez de spokojnej noche, que buenas noches en ruso. En aquel entonces solo tenía 12 años. Tenía miles de sus imágenes, tenía todos los pósters de ella pegados en las paredes de mi pieza. Bailaba y cantaba las canciones y soñaba en ser como ella. Juntaba las láminas de los álbumes y peleaba con mis amigas por tener más que ellas. De hecho, perdí a una amiga por eso. Incluso tenía una playera o polera que conservo hasta ahora con su imagen. La admiraba tanto que incluso quería que me llamaran Natalia. Y me acuerdo muy bien de eso. Y así, viviendo la oreiromanía en persona, comencé a conocer más de la cultura latinoamericana. Y también sentí el apoyo de mis padres, que están en esta foto. Todas estas experiencias que viví cuando niña
me motivaron muchísimo para aprender castellano. Así aprendí mis primeras palabras como amor, corazón, y de esta forma comenzó todo mi viaje. Yo tenía la motivación, pero el gran problema era que en mi caso solo se hablaba ruso, entonces no sabía cómo hacerlo para aprender. Tuve que postergar un poco mi aprendizaje porque ya estaba en el colegio y tenía que sacarme buenas notas. Y el primer idioma que tuve que aprender en el colegio fue el inglés, que es una asignatura obligatoria en cada colegio en Rusia. Y empecé a aprender cuando tenía 10 años. Pero mi experiencia aprendiendo inglés fue pésima. Estudiar era una pesadilla porque primero no entendía nada. Tenía que leer palabras que no sabía cómo leer. Para mí era un alfabeto distinto al que usamos en Rusia. Y no entendía las reglas gramaticales que para mí eran como no sé, de otro mundo. Para peor, mis profesores no hablaban tan bien inglés tampoco. Y sí, estábamos en una escuela, en una ciudad chica de Rusia. El problema principal era que siempre aprendíamos idioma con un libro solamente. Nos enfocábamos muchísimo en la gramática y tardé más de 10 años en el colegio en aprender un poquito de inglés. En aquel entonces ni siquiera miraba películas ni escuchaba canciones para aprender el idioma porque no las entendía. Además, hablábamos demasiado poco en la clase, tampoco teníamos práctica de conversaciones. Todos esos problemas hicieron que fuera muy difícil para mí aprender inglés. Imagínate, aún después de haber pasado 10 años aprendiendo, estudiando, trabajando duro, sufriendo. Pese a todo este esfuerzo, si miraba películas o trataba de conversar con alguien, no entendía nada. Sentía que todo esto era muy frustrante. Porque claro, después de tanto estudio, esperas entender aunque sea un poco. Pero si tu método para aprender no es el adecuado, estudiar por años no te sirve de nada. Después de esta horrible experiencia aprendiendo inglés, me dije a mí misma, tiene que haber un método mejor. Eso fue lo que descubrí cuando estuve en la universidad. Me ofrecieron la oportunidad de aprender español por primera vez en mi vida y claro, me motivé muchísimo, mucho más que con el inglés. Y por esa motivación empecé a hacer las cosas de una manera un poco diferente. Al principio estudié español con una profesora rusa que hablaba español perfectamente y me explicaba todas las cosas muy bien desde el punto de vista de una rusa. Nunca había estudiado con alguien que manejara tan bien los dos idiomas. Ahí fue cuando me di cuenta por primera vez de que el verdadero aprendizaje no estaba en memorizar todo lo que estaba en los libros, sino que en implementar este conocimiento. Y de la mano de una profesora que pasó por tus mismas dificultades, es mucho más fácil. Y otra cosa muy importante que al menos yo no sabía antes, era que hay que empezar a hablar desde el día cero, desde el mismo principio. Debes estudiar con alguien que hable tu idioma perfectamente o que sepa las dificultades que puedes tener y luego, ya cuando empiezas a hablar, puedes practicar con nativos y aprender de ellos. Y además de eso, realicé una inmersión más profunda en la cultura. Primero escuchaba canciones, miraba series y todo eso te hace entrenar el oído y aprender las frases que se usan diariamente. Con el español ya aprendí varias frases hechas con estas películas o canciones y también tenía amigos con quien practicar. Y lo que descubrí con todo eso fue que era, atención aquí, ¿sí? Que era mucho más importante pasar inmersa muchas horas en el ambiente de un idioma nuevo que hacer ejercicios encerrado. La clave es escuchar mucho desde el principio. O sea, de verdad, invertir tiempo, horas en escuchar y empezar a hablar y luego gradualmente aplicar la gramática, no al revés. O sea, al final no importa si hablas con errores, mientras entiendas lo que está pasando, mientras sepas de qué es lo que la gente está hablando. Y si tú no hables perfectamente, no es tan grave. Y si eres capaz de incorporar estos hábitos a tu rutina diaria, lograrás la clave para aprender un poquito más cada día. Y fue así, estudiando español, cuando empecé a registrar todas las actividades que realmente producían un impacto en mi aprendizaje y cuáles no. Me di cuenta que muchas de las actividades producían poco o nada de impacto y justamente esas actividades nos enseñan normalmente en las universidades, colegios, institutos así. Enfocarme en las actividades de aprendizaje de alto impacto me hizo aprender español mucho más rápido. Para que tengas una idea,
Me demoré en aprender inglés como unos 15 años en total. Y con aprender español, después de los primeros 6 meses, ya podía hablar fluidamente. Y después de 4 años, hablaba prácticamente como una nativa. Todas esas actividades las compilé en la primera versión de un método nuevo de aprendizaje de idiomas. Se lo mostré a algunos amigos por si les era útil. Todo el mundo en mi universidad, todos mis amigos tenían que pasar un examen de B2 en español, francés o alemán. Y como que decidí ponerlo a prueba. Me propuse aprender chino porque en mi programa de magíster me dieron la posibilidad y pasé un año aprendiendo las cosas más básicas de cómo se escriben los caracteres en chino, sí, qué significaban o cómo se forman las palabras, también cuáles son las reglas de fonética que existen, ¿sabes? Muchas cosas más. Pero cuando quise aplicar mi método, los profesores me lo impidieron, me instaban a escribir el mismo carácter miles de veces para aprenderlo. Y según mi método, esa era justo una de las actividades de bajo impacto. Pero decidí hacerlo de todas formas, pensé que bueno, ellos sabían más, dado que tienen experiencia, sí, chino es un idioma diferente. Pero obviamente muy pronto me daría cuenta de que había cometido un grave error. Porque después de un año me encontré con un amigo al que le había mostrado mi método y él lo había aplicado durante su intercambio en Taiwán, justo en este periodo, ¿sí? Y me di cuenta de que él hablaba mucho mejor que yo. En ese momento me sentí muy frustrada, pero en vez de abandonar todos mis estudios, simplemente hice como un análisis y me dije a mí misma, Katia, tú sabes cómo aprender idiomas. Simplemente haz lo que sabes que funciona y aunque las otras personas te den otros consejos o sugerencias, ignóralas y enfócate en lo que te otorga los resultados. Así que reuní todas mis energías para intentarlo de nuevo y esta vez sí que lo iba a lograr. Así que me enfoqué 100% en mi método y finalmente pude aprender chino. Y no solo eso, también con cada idioma que iba aprendiendo, iba perfeccionando mi método. Por eso aprendí francés utilizando el mismo método en solo 5 meses. Parce que la clé es utiliser la bonne méthode. Para perfeccionarlo, tuve que darle mayor estructura al método para no perder tiempo con las actividades de bajo impacto, que me alejaban de mi objetivo principal, que era comunicarme fluidamente en el idioma. Todos los idiomas tienen algunas dificultades que pueden entramparte. Y en este sentido, el ruso también puede ser muy complicado si no usas el método adecuado. Si quieres aprender todas las reglas de gramática, vas a tardar años. Y si esperas saberlo todo, para empezar a hablar, te va a demorar mucho, ¿sí? Y eso te impedirá hablar fluidamente. ¿De qué te sirve saberte todas las reglas gramaticales, ¿no? Saberlas todas de memoria? Solamente te serviría para convertirte en profesor universitario, ¿no? En el caso que esa fuera tu meta, pero para nada más. Pero la mayoría de las personas lo que queremos es viajar, conocer culturas nuevas, gente nueva y poder entender acerca de qué están hablando. Y si ese es tu sueño, yo estoy aquí para ayudarte a entrar a este mundo nuevo. Porque si estás aquí es porque te interesa aprender ruso. Pero lo importante es que si no usas el método adecuado, te puede pasar lo mismo que a mí me pasó con el inglés. Que verdad, por años dando vueltas sin lograr el resultado que quieres. Y la verdad es que quiero que el proceso de aprendizaje sea el más fácil para ti, lo más fácil posible, para que no tengas que pasar por lo que he pasado yo aprendiendo inglés. Porque no me gustó en absoluto. Y eso lo podrás lograr porque el método IMR no solo te enseña el lenguaje, sino que te enseña a pensar en ruso. Déjame explicarte cómo funciona eso. Si me preguntan cómo traduces esto, yo no lo traduzco palabra por palabra, sino que probablemente diría alguna otra cosa que suene más natural en español. Porque realizar una traducción directa del ruso al castellano no siempre tiene sentido. Y dado mi nivel de experiencia, mi mente ya está calibrada a pensar en español y te voy a contestar como una nativa. ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque aprendí de ellos, de ustedes, de vosotros, porque sé cómo piensan y también sé que si copio la manera en la que ellos hablan, estoy hablando en el idioma real. Y así mi mente se va adaptando a la manera de pensar como los nativos. Y por eso hablar correctamente con los nativos es tan importante. Si a veces cometo errores gramaticales o redacción de mis historias de Instagram,
Sí, a veces puedo no saber cómo decir por qué o por qué, pero la verdad es que no necesito saber todas las palabras del mundo. Si no me crees, fíjate que ni siquiera tú te sabes todas las palabras de tu propio idioma, ni nadie se las sabe. Y la cantidad mínima de palabras que necesitas saber para tener una comunicación funcional son como 3.000, 4.000 palabras. Es muy poco en realidad. Y la verdad es que muchas personas quieren aprender ruso y piensan que es muy difícil y que van a estar años aprendiendo y por eso se desmotivan y finalmente nunca toman acción. Y es verdad que aprender cualquier idioma con el método equivocado puede ser muy complicado. Pero quiero que para ti no sea así. ¿Vale la pena aprender un idioma? Un estudio de la Universidad de Edimburgo demostró que aprender un segundo idioma retrasa el envejecimiento del cerebro y aumenta la capacidad cognitiva, incluso si se aprende durante la adultez. Pero entonces, ¿por qué aprender ruso de todos los idiomas? Y la verdad es que hay muchas oportunidades que se presentarán frente a ti si deseas aprender ruso. En el ámbito profesional, por ejemplo, Rusia ofrece miles de oportunidades que pocos conocen porque simplemente no manejan el idioma. Según los datos de Salary Explorer, el salario promedio de Moscú es de $1.740, por ejemplo. Mucho más alto que en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Por ejemplo, la Ciudad de México es solo 1.620. Considera si además hablas español, puedes encontrar un trabajo que te pague mucho más que eso. Bueno, yo he aplicado muchos trabajos y tan solo por el hecho de hablar 2 idiomas, ya, trabajos de un montón. Porque aquí busca mucha gente que habla español. Bueno, o sea, cualquier extranjero que venga aquí que quiera buscar trabajo lo encuentra. También en Rusia hay un alto nivel de vida, principalmente debido a la alta seguridad, a los bajos costos que encontramos en Rusia. Según Numbeo, el índice de calidad de vida en Moscú es de 105.29, mucho más alto que en otras capitales de Latinoamérica. Por ejemplo, en Buenos Aires es solo de 94.11, en Santiago 102.40. Además, hay un montón de oportunidades en el ámbito personal. Según los datos de Naciones Unidas, en Rusia por cada 100 mujeres hay solo 86.8 hombres. O sea, hay muchas más mujeres que hombres. Lo que se traduce en que hay millones de mujeres que están solteras hoy día, buscando pareja. Estas son solo algunas de las oportunidades que existen para ti. Rusia es un país lleno de oportunidades. Yo vivo aquí, yo lo sé. Pero solo podrás aprovecharlas si hablas ruso con fluidez. Por eso ahora te quiero mostrar los 3 errores que debes evitar si quieres hablar ruso con confianza y fluidez en tan solo 6 meses. Estas son algunas cosas que, en el caso de que las estés haciendo, pueden perjudicar mucho tu aprendizaje del idioma ruso. Entonces, para que no pierdas tiempo y más importante que eso, para que no pierdas la motivación, pensando que el problema eres tú y que eres incapaz de aprender un idioma nuevo, presta mucha atención a estos errores y pon especial cuidado para confirmar que no estés cometiendo ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Error número 1, estudiar solamente en el escritorio. No me refiero a que debes estudiar en el patio o en la cocina, sino a que las personas que se acostumbran a estudiar solamente sentados en su escritorio están teniendo una experiencia de aprendizaje demasiado pasiva. Es perfectamente posible que esas personas gasten decenas de horas realizando un montón de ejercicios que no tienen ningún sentido o que se queden pegando estudiando libros o más libros, quizás sus cuadernos, publicaciones o artículos que hayan encontrado por internet, sin saber qué hacer después con toda esta información. Tengo un amigo que todo el año de PATFAC se sentó en el cuarto, encerrado, a leer, a estudiar, y él nunca habló con nadie. Cuando llegó la hora de hablar, él era muy tímido, no hablaba con nadie, o hablaba muy mal, y todo estaba en su cabeza. Yo en cambio, me dediqué a salir más, hablaba sin gramática un poco y ya con el tiempo lo aprendí. Coleccionar contenidos en ruso no te va a llevar a ninguna parte. Necesitas ejercitar tu ruso en el día a día, traer el idioma ruso a tu vida cotidiana. Y existe un paso a paso para que puedas realizar esto fácilmente. Pero antes de mostrarte el paso a paso, te quiero mostrar una pirámide que un gran psiquiatra estadounidense llamado William Glasser desarrolló. Él era un gran estudioso de la mente humana y del comportamiento y en sus estudios descubrió lo siguiente. Cuando una persona lee un documento o un artículo,
esta persona solo es capaz de asimilar un 10% de la información. Cuando una persona escucha este mismo mensaje, es capaz de asimilar ya el 20% de él. Luego, cuando la persona observa la situación, es capaz de asimilar el 30%. Ahora combinamos la observación junto con escuchar, el porcentaje sube al 50%. Ahora, lo más interesante es que cuando una persona conversa, pregunta, debate, intercambia ideas, o sea, cuando la persona tiene una aproximación activa al aprendizaje, esa persona logra retener hasta un 70% de la información. Ahora te preguntarás, ¿por qué sube tanto el porcentaje? La respuesta es porque conversar, debatir, preguntar, intercambiar ideas son acciones. Esto quiere decir que cuando tomamos acción, estamos activos, activando lo aprendido. O sea, mientras más activa sea tu relación con el conocimiento, más profundo será el aprendizaje. Pero para empezar a conversar hay que pronunciar en ruso. Y muchas personas piensan que pronunciar el ruso es muy difícil para un hispanohablante. Y si tú también crees eso, déjame aclararlo de inmediato. Si bien el ruso y el español tienen alfabetos distintos, la verdad es que comparten muchos sonidos. Solo hay como 5 sonidos distintos y hay más de 20 que son prácticamente iguales. Por ejemplo, para los franceses o para los ingleses, pronunciar una R en una palabra como carro es difícil porque no tiene este sonido en sus idiomas. Y pueden pasar años practicando, estudiando, y la gran mayoría van a decir que no, es muy difícil pronunciar. O bueno, quizás nunca lograrán hacerlo bien, depende de la persona. Por eso, muchos angloparlantes, francófonos y personas de otros países dispersan el rumor de que el ruso es difícil de pronunciar, porque para ellos lo es, pero no para nosotros, porque afortunadamente tanto en español como en ruso ya tenemos este sonido de R fuerte. Los sonidos del ruso son casi todos naturales para los hispanohablantes y por eso al revés era bastante fácil para mí aprender a hablar en castellano. Y pronunciar los demás sonidos es realmente fácil. Por ejemplo, en ruso tenemos una letra que se llama R. ¿Y quieres saber cómo se pronuncia? Es de la misma manera en la que un argentino o un uruguayo pronunciaría la palabra toalla. Toalla. ¿Ves que es fácil? Si eres argentino o uruguayo, ya sabes pronunciar esta letra perfectamente, ¿no? Y si no, seguramente la habías escuchado si has hablado con alguien de ahí, o bueno, solo imagina que tú hablas como un argentino o uruguayo. Hay pequeños tips como ese que te mostrará que pronunciar en ruso de verdad no es tan difícil. Sí, es realmente fácil, sobre todo si hablas español. Ahora algunos de ustedes quizá estén pensando que el alfabeto cirílico es difícil de entender. Esta es una de las características del ruso que espanta a muchas personas. Y si tú crees esto, déjame explicártelo. Cada letra en cirílico corresponde a un sonido y tal como lo conversamos, la mayoría de estos sonidos ya están en español de todas formas. Piénsalo así, es una forma diferente de escribir las letras que ya conoces. Déjame mostrarte algunos ejemplos. En el caso de la palabra mamá, se escribe igual, tanto con el alfabeto latino como con el cirílico. Pero la palabra papá tiene la letra P, que en cirílico se escribe distinto. La P es como un arco de fútbol. Y lo mismo con la letra D en cirílico, se parece a una chimenea. En fin, es muy fácil de recordar. Y puedes darte cuenta que puedes escribir el ruso en el alfabeto latino tanto como el español en cirílico. Entonces no es difícil, solo debes saber cuáles son las letras que cambian. Por cierto, la palabra dado, no existe, es solo para mostrarte que sí se puede escribir palabras del castellano al ruso. Ahora que tenemos esto claro, vamos con el segundo error. El segundo error es querer dominar todas las reglas gramaticales antes de ponerlas en práctica. Hay personas que se pasan la vida entera estudiando para dominar alguna cosa antes de tomar acción. Pero con el gráfico que te mostré recién, seguramente te diste cuenta de la importancia de la interacción para lograr aprender y memorizar los contenidos nuevos. Por eso es un gran error creer que primero necesitas aprender para recién después de eso comenzar a hablar. No vas a aprender ruso si cuando comienzas a estudiar
Te enfocas demasiado en aprender las reglas gramaticales, en aprenderte listas enormes de vocabulario o, no sé, tratar de aprender las frases fuera de contexto. O incluso si gastas horas practicando tu pronunciación antes de comenzar a hablar. ¿Cuál es el sentido de aprenderse todas las reglas gramaticales si no puedes comunicarte bien? La verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Antes de todo eso viene la comunicación, que es el punto principal de aprendizaje de un idioma. Es por eso que quieres aprender a hablar ruso, para comunicarte. Y lo que necesitas para eso es un paso a paso organizado de manera que vayas aprendiendo contenidos nuevos y usándolos activamente. Es solo así que de hecho vas a poder memorizar aquello que estás aprendiendo, el vocabulario, acelerar tu proceso de aprendizaje y llegar mucho más lejos en tu dominio del idioma ruso. Si no hicieras eso, al final eso se convierte como en una bola de nieve porque con cada contenido nuevo te vas olvidando de lo anterior. Eso genera mucha frustración, lo que hace que pierdas motivación y que desistas de perseguir tus sueños. El error número 3 es cerrar tus ojos a la cultura rusa. Muchos alumnos se enfocan demasiado en el estudio del idioma en sí, del vocabulario, las reglas gramaticales e incluso en la pronunciación perfecta, pero con eso ignorando las características culturales del país. Cuando sucede esto, la comunicación se dificulta mucho porque aunque conozcas las palabras, no sabes qué es lo que realmente te quieren decir con una expresión. Por eso tanta gente estudia por años y años ruso, pero a la hora de hablar no logran comunicarse efectivamente. Necesitas recordar que un idioma es una herramienta de comunicación. La comunicación es un conjunto formado por el lenguaje verbal, lenguaje corporal y códigos culturales. Y cada idioma está moldeado por esos códigos. Mira, por ejemplo, lo que dice el políglota griego Ioannis Oikonomou, que habla más de 32 idiomas, que el secreto para dominar un idioma es apasionarse por la cultura del país y enfrentar el dominio del idioma como un puente para acercarse a las personas. Es una frase muy bonita, pero la verdad es que ¿qué significa apasionarse por la cultura del país? Significa aumentar tus referencias culturales con canciones, películas, series o libros, pero también significa entender que Rusia es un país con mucha historia. En Rusia se han vivido situaciones muy difíciles a las que han vivido otros países. En Rusia han habido guerras, desastres naturales y otros eventos que han marcado la vida de las personas. Eso hace que existen diferencias en las costumbres de los rusos que moldean su lenguaje, sus formas de ser y de comunicarse entre ellos. Y sobre todo esto es importante para que puedas comunicarte con confianza y naturalidad. Bueno, ahora ya sabes qué es lo que no hay que hacer para poder dominar el idioma ruso en solo 6 meses. Hoy diste el primer paso en la dirección correcta. Comenzaste a entender los errores que cometes o que has cometido en el pasado. Y para que todo te quede mucho más claro, en el próximo video te voy a explicar cuál es la manera correcta de estudiar para que comiences ya a pensar en ruso. Vamos a ver cómo entender rápidamente una historia en ruso. También veremos cómo averiguar el contexto de una conversación, aunque no te sepas todas las palabras. Veremos los principales puntos que debes tener en cuenta a la hora de aprender ruso, cómo comunicarte adecuadamente con alguien que no conoces y cómo acelerar tu aprendizaje. Pero antes de llevarte al mundo del idioma ruso acelerado, quiero pedirte un favor. Que vayas a la comunidad de Facebook y que me cuentes si ya has cometido alguno de estos errores anteriormente o si has tenido alguna otra dificultad que te impida aprender ruso utilizando el hashtag #MiDificultad. Adicionalmente, puedes dejar tu comentario sobre qué te pareció esta primera clase haciendo clic en el botón de aquí abajo y contándome qué fue lo que más te gustó o si hubo algo que echaste de menos. Toda la comunidad está lleno de futuros rusoparlantes que están intercambiando ideas y yo estoy intentando responder personalmente la máxima cantidad de preguntas que puedo. Así que puedes comentar porque te prometo que voy a leer todos los comentarios e intentaré responderlos todos. Además, ten en cuenta que algunas de las preguntas serán respondidas en los videos que vienen a continuación de la Semana del Ruso Acelerado. Voy a publicar todo lo que está sucediendo en la Semana del Ruso Acelerado en el grupo de Facebook y WhatsApp,
adicionalmente a los correos que te enviaré para que no te vayas a perder de nada y te quedes tranquilo. En la próxima clase comenzaremos a pensar en ruso. До свидания, te veo el día miércoles en nuestra segunda clase.